Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo y bueno, lo prometido es deuda. Decíamos que iba a estar aquí mi compadre, el enfermero, que nos iba a dar también su testimonio y bueno, y esta noche ya lo prometido es deuda, aquí está él. Compadre, buenas noches. Hola, buenas noches Es, a todos. Pues sí, iniciamos aquí con un poquito del testimonio, ¿verdad? De cómo fue sucediendo todos estos hechos del famoso COVID. Entonces yo empiezo a tener síntomas desde el día 17 de junio, lo cual acudo al médico y me dan ahí medicamento. Después el día primero, mi esposa también se enferma y ella está en el área de COVID, está en una clínica también. Entonces, para el día primero yo me tomo una placa porque me sentí mal. Entonces, el día 2 yo acudo a mi clínica ya con mi placa. No se la había mostrado al médico, nada más me dijo, a ver, dime qué síntomas tienes. Ya le expliqué que tenía yo dolor de huesos, dolor de garganta, que empecé a sudar en las noches. Y ya por último le dije, ¿sabe qué? Mire, ya me tomé una placa. Cuando ve la placa me dice, sí, hay un problema de infección. Entonces me da medicamento, me voy a casa y así pasaron 7 días con medicamento, pero después del día 7 yo me empecé a sentir más mal, con mucha fiebre, todos los días fiebre, temperatura de 39,5. Entonces ya iba yo diario al seguro. Después, pasando casi otros 5 días más, me dan mi pase para Chalco. Entonces yo tenía mucho miedo, la verdad, de irme a un hospital, porque ustedes han escuchado, yo también lo escuché, que quitan el líquido de las rodillas, que los están matando. Entonces hay mucha desinformación. De verdad es un temor muy grande lo que nos está llevando esta desinformación. Entonces, por lo tanto, yo los invito a que no tengamos miedo. En la casa de ustedes hubo 2 escenarios. Mi esposa salió positivo, le dieron su resultado, pero ella dice, hasta la enfermedad hay que disfrutarla. Nosotros creemos en Dios, nuestra fe es muy grande, ¿sí? Entonces ella se reía de la enfermedad. Cuando nosotros ya más o menos nos sentíamos bien, dijimos, pues ya la libramos, ¿no? Ya, pero les repito, antes de esos 7 días, o más bien en los primeros 7 días, es que yo me empiezo a agravar, me empiezo a poner más mal. Voy el día viernes al seguro y me dan mi pase para Chalco, lo cual a mí me dio demasiado miedo. Les vuelvo a repetir, por todo lo que hemos escuchado, que si vas al hospital ya no vas a salir. Meses antes también una compañera del trabajo me habló y me dijo, ¿sabes qué? Mi hermana y mi cuñado se sienten mal, creo que ya les dio esta enfermedad. Le digo, lo primero que tienen que hacer es tomarse una placa y acudir al médico, tomarse una tele de tórax. Entonces se toman la tele de tórax, igual van al médico, pero no se las enseñan al médico. Y justo en ese momento le hablo, oye, ¿qué pasó con tu cuñado, tu hermana, cómo van? Dice, pues ya mi hermana ya salió, ya la mandaron a casa, pero al que van a hospitalizar es a mi cuñado. Pero ya no le dan ninguna esperanza. No recuerdo cuánto ya estaba saturando esta persona. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, la última palabra la tiene Dios. Ella también es una mujer de fe. Gloria a Dios. Entonces le digo, que se quede hospitalizado. En tu casa no tienen lo que necesita un paciente. No tienen oxígeno, no tienen laboratorios, no tienen los estudios de gabinete que necesita un paciente con esta enfermedad. Y entonces a esta persona la hospitalizan, como al 5 días más o menos, lo dan de alta, pero lo mandan con oxígeno. Entonces ella estaba muy agradecida conmigo. Le digo, no me agradezcas a mí, todo lo ha hecho el Señor, todo lo hace Dios. A mí, que me siga iluminando, que me siga dando esa sabiduría para poder orientar a la gente que yo pueda orientar. He tenido muchas experiencias, gracias a Dios, bonitas y feas, y les voy a platicar lo que a mí me pasó en mi clínica. No les digo el nombre de la clínica para que no se estresen y no se espanten y no quieran ir ahí, pero a mí me toca ir a mi clínica y la verdad no me mandaron a hacer nunca ni el estudio, ni la prueba, ni una placa, ni laboratorios, nada. Lo que sí les agradezco es que me dieron mi pase para ir a Chalco. Ahí en Chalco yo acudo el día domingo,
el día lunes, porque el día domingo por la madrugada mi saturación ya baja a 50. Lo cual teníamos un tanque de oxígeno que inmediatamente mandamos a traerlo. ¿Sí? Vino mi cuñado a traer ese tanque de oxígeno, inmediatamente regresó, me ponen el oxígeno y inmediatamente mi saturación empieza a subir. Pero yo ya estaba con una ansiedad, con un miedo, con una angustia que yo ya no podía respirar. Entonces, cuando ya me voy controlando, yo hablo con mi esposa y me despido de ella, porque yo sentía que ya no la libraba. Le dije, ¿sabes qué? Aquí están los papeles de la casa, de una casa que compramos. Aquí están, las escrituras ya pronto van a salir. Entregas el carro, entregas mi computadora, entregas las cosas que tengo que entregar. Si ya no salgo, no te preocupes, un día nos vamos a volver a ver. Ella se pone muy triste y me dice, ¿tú vas a salir? Su fe de ella es tan grande y que por gloria de Dios hoy estoy aquí contándoles este testimonio. Entonces le hablo a mi hijo todavía, él también es enfermero, mi esposa es enfermera, y le digo, hijo, dime la verdad, de todos los pacientes que han intubado, ¿cuántos se han recuperado? No sabemos la causa o qué esté ocasionando la muerte de los pacientes intubados, solo los médicos y Dios. Y me dice, papá, no ha salido ninguno. Él trabaja en un hospital. Y me dice, ninguno ha salido, pero vámonos a mi hospital y vas a ser el primero que sale de los intubados. A mí me entró más miedo. Yo ya tenía yo planeado irme al hospital. Y le dije a mi esposa, mejor no me voy, mejor ya que me muera en mi casa. Y total, dice, es que tú ya habías dicho que te ibas. Le digo, no, sí, ya tenemos nuestra fe puesta en Dios y lo que Dios diga. Entonces nos vamos al hospital, llegamos ahí como a las 8 de la mañana o 9 de la mañana y inmediatamente, bueno, no inmediatamente, hay que esperar, ¿no? Entonces, después de que ya me checan mis signos vitales y todo, me pasan con la doctora y me dice, ¿sabe qué? Usted es para que esté hospitalizado. Me regañó. Y con justa razón, mis signos vitales ya estaban, yo estaba ya desaturando mucho, mi temperatura estaba alta. Me pasan, me hospitalizan y entonces me dice, ¿sabe qué? Si su saturación sube, lo vamos a mandar al autódromo. Yo le pregunto, doctora, ¿pero por qué me va a mandar al autódromo? Mejor déjeme aquí, o sea, más cerquita, ¿no? Para mí el autódromo pues, se me hacía lejos. Yo pensaba, ¿cómo me van a visitar mis familiares? Y es algo que muchas veces desconocemos. No tenemos ya contactos con nuestros familiares estando en esa área. Entonces, ella me explica. Me dice, ¿sabes qué? Los pacientes que se quedan hospitalizados en esta clínica o en este hospital es porque están más graves, son los que tenemos que intubar de emergencia. Si tú te estabilizas, viene la ambulancia por ti, no tengas miedo, ya nada más vas a tu recuperación. Y entonces me mandan para este hospital y efectivamente, con este tratamiento que me dan, pues los primeros 3 días, lo que era la neumonía, no bajaba. Me toman una placa el día miércoles, el jueves la revisa la doctora y me dice, no lo puedo dar de alta, porque sus pulmones todavía no han avanzado nada. Entonces, nuevamente, el jueves me vuelven a tomar la placa y el día viernes la revisa y me dice, algo raro pasó aquí, algo extraño. Yo sabía que mucha gente estaba orando por mí. Yo desde que llegué, desde el primer momento, de ese miedo que yo tenía en casa, de ese miedo que yo tenía de irme a un hospital, ese miedo se transformó en fe. Y desde el primer momento que yo llegué, yo dije, y lo tuve en mi pensamiento, tengo que salir, y tengo que salir caminando. Y por gloria de Dios, el día viernes 18 me dan de alta. La verdad, cuando yo salí, lloré muchísimo, porque le agradezco a Dios que me dio esta segunda oportunidad para contarles todo lo que yo viví. Cuando yo llego al hospital, llegué a las 8 de la noche, enfrente de mí estaba una persona que también estaba desaturando mucho. Le daban todos los cuidados necesarios y él decía, no me intuben,
no me intuben, no me intuben, no me intuben. Y el doctor entonces le dice, ok, firme que no quiere que lo intuben. Dice, ustedes tienen derecho a decir y a decidir si se intuban o no se intuban. Y entonces al día siguiente él ya no podía. Y les gritaba a los médicos, ¿saben qué? Sí, intúbenme. Nuevamente le hacen su consentimiento, lo intuban y como a la hora fallece. Entonces a mí otra vez me empieza a entrar miedo, pero con esa positividad que yo tenía, con esa fe, yo decía, yo tengo que salir. Y al siguiente día, igual a mi lado izquierdo estaba otra persona de 44 años, más joven que yo. Él empezó a tener esa ansiedad que yo en un momento la tuve, ese miedo, esa desesperación. Él ya llevaba un mes más o menos ahí hospitalizado. Entonces, él decide no intubarse. Su saturación estaba en 70. Yo les repito, mi saturación bajó a 50. Yo ya era candidato para intubar. Pero le doy la gloria a Dios que no me intubaron y que salí. Jesús. Les repito, mucha gente oró por mí, mucha gente. La oración es muy importante. La oración es muy poderosa. Yo he visto muchos milagros en mi vida gracias a la oración. Entonces esta persona que les estoy contando de 44 años empieza a desesperarse tanto y él no quiso que lo intubaran. Como a la hora falleció. Igual empezó a desaturar y ya no. Entonces junto a mi cama estaba la doctora, muy triste, desesperada y con una impotencia que yo le pregunté, doctora, ¿qué le pasa? Se nos están muriendo muchos pacientes. Los médicos sufren mucho de verdad cuando un paciente muere. Ellos están en primera línea arriesgando sus vidas para salvar otras vidas. Y no se vale que nosotros agredamos a los médicos, a las enfermeras. Yo sí les pido respeto para ellos. Yo le dije, doctora, yo voy a orar todo el tiempo por usted. Y ella me dijo, ¿sabes qué es lo que me hace falta? Es lo que nos hace falta. Y hoy, todas las madrugadas yo pido por ellos. Gloria a ti, Jesús. A mí el Señor me levanta todas las mañanas a las 3 de la mañana a pedir por todas mis necesidades y a pedir por todos los médicos, por todas las enfermeras. Todos los días que yo estuve hospitalizado para mí eran ángeles. Hasta la persona de intendencia era tan amable que me decía, usted no puede dormir porque tiene la luz prendida frente a su cama. Hoy le voy a apagar la luz, ya no se duerma boca abajo. Él no sabía que era una indicación médica el dormirse boca abajo. Y él, con ese amor, con esa entrega, o sea, una persona de intendencia, me apagó la luz una mañana. Todas las enfermeras, como ya sabían que yo era bien latoso y caminaba y todo, y me decían, no camine. Pero yo, como tenía esa fe de que quería salir, caminaba, hacía mis ejercicios. Estaba yo tan animado que dije, tengo que salir. La enfermera siempre me acompañaba ya al baño, a bañarme, todas las mañanas, porque yo estoy acostumbrado a bañarme todos los días temprano. Entonces me levantaba y lo primerito era irme a bañar. Le digo, con la ayuda de estas enfermeras que para mí eran unos ángeles de Dios. Yo le agradezco mucho a Dios porque me mandó mucha gente buena que me cuidara. Y así empecé a platicar con muchos pacientes y yo les dije, entréguense a Dios. Dios es el único que nos puede salvar. Y muchos pacientes me agradecieron y me dijeron, es cierto, hoy es momento de estar unidos en oración y pedir unos por otros. Amén. Y para mí todos los pacientes que ahorita están hospitalizados, tengo que pedir por ellos, porque yo hice un compromiso con Dios, un compromiso de esta nueva oportunidad de mi vida de ser una persona diferente. El tiempo nos llevaríamos mucho tiempo. Yo no les quiero ahorita hablar de mi testimonio de que fui antes y que soy ahora. Lo que yo les quiero invitar a que no tengan miedo, a que no dejemos morir a nuestros familiares en la casa como unos animales. De verdad que un animalito
creo que tiene todavía más probabilidades de vivir, de que vayamos a ver a un veterinario y si un animalito está enfermo, ella, el veterinario va. Hoy a nuestros familiares los estamos dejando morir peor que un animal, solos. Yo me he enterado de muchos casos. Y les digo, a mí me daba mucho miedo por esto, porque yo tengo familiares, mi hijo, mi esposa, que son enfermeros. Yo a ellos cuando llegaban siempre de trabajar, y lávense las manos, y báñense, y cámbiense de ropa. O sea, yo vivía con un miedo y no me daba cuenta. Empecé a entrar en esa desesperación, en esa ansiedad, en ese temor de cuándo yo me voy a contagiar y qué me va a pasar. Mi esposa sí fue una paciente asintomática, ella no tuvo muchos síntomas, pero yo sí pasé por todos los síntomas que ustedes ya conocen: diarrea, dolor de cabeza, fiebres, dolor de huesos, todo, hasta donde tuve que tener oxígeno. Al día de hoy utilizo oxígeno solo por las noches, ya por el día ya no. Y como mencionaba Roberto, que es mi compadre, necesitamos tener ya en casa forzosamente auxiliares que nos ayuden de diagnóstico, auxiliares como lo es un manómetro, es auxiliares de signos vitales. ¿Cómo me voy a checar yo mis signos vitales? Mi presión, necesito un manómetro. ¿Cómo me voy a checar mi temperatura? Con un termómetro. Pero ahorita lo más importante, ¿cuánto me está llegando de oxigenación? ¿Cuál es mi saturación? Yo necesito tener un oxímetro y checármela desde antes, porque hay pacientes que tienen una saturación de 90. Entonces, por lo tanto, lo normal es arriba de 90, 92, 94, 97. Pero si tiene 90, no se alarmen, porque no sabemos si eso es lo que están manejando. Por eso es bien importante checarnos ahorita nuestra saturación y anotarla, para que el día de mañana, o no el día de mañana, más adelante, si su saturación baja, es inmediatamente acudir al médico. Y si su saturación está bajando más, ya es directamente ir a un hospital, porque ahí tienen todo para checarlo. Una clínica no tiene. Les vuelvo a repetir, a mí en mi clínica no me mandaron ni a hacer ningún laboratorio y no me tomaron ninguna placa. Compadrito, perdón que te interrumpa, y de verdad que me quedo haciendo sin palabras, compadre, porque por ver, ¿no?, las cosas que hace Dios. Pero hay algo muy importante que me gustaría que tú lo aclararas, porque no todas las instituciones son malas, ¿verdad? Y no todos los médicos son malos, no todos los enfermeros, ¿no? Hay gente que reconocemos, ¿no?, que también hay instituciones que sí no están manejando, no están haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Y lo que yo te comentaba el otro día, pero también es importante decirlo, ¿no? Porque, o sea, no sé qué intereses manejan ahí, pero... Es muy cierto esta parte, ¿verdad? Es muy cierto. Y lo que yo he notado es que muchos médicos, al igual que nosotros, tienen miedo. Y quizás por eso sea una excusa. A mí hubo un médico que yo en mi receta, bueno, más bien en mi nota médica me puso campos pulmonares ventilados, abdomen blando. Yo no lo leí en ese momento hasta que llegué a casa y yo dije, ¿cuándo me checó este médico? ¿Cuándo me checó mis campos pulmonares? ¿Cuándo me checó el abdomen? Nunca me checó. Más bien, en cambio, en mi nota médica así lo puso. Y yo le comentaba a mi esposa, oye, pero ¿por qué me pondría esto el médico? Dice, igual y por los signos vitales. Tal vez por los signos vitales ellos ya hagan una clínica, ¿no? Ya tengan su clínica y su diagnóstico. Pero sí, efectivamente, hay muchos médicos que arriesgan su vida. Hay muchos médicos que sí, efectivamente, no sabemos el por qué no te den un tratamiento adecuado o no te guían. Le digo, la doctora que el día viernes a mí me vio, inmediatamente me dio mi pase. A lo mejor ella no tenía ahí los medios en esta clínica, pero más sin en cambio ella me dio mi pase para un hospital. Los médicos anteriores, no, la verdad, no me hicieron nada. Y lo que sí me dijeron, ¿sabe qué? Pues venga cuando tenga la fiebre alta.
Cuando me subía era a las 2 de la mañana, o sea, esas horas a qué hora voy a salir. Entonces yo iba en la mañana al día siguiente. Le digo, pero les vuelvo a repetir, ese temor, o sea, a mí me dio mi paz el viernes, ese temor de todo lo que hemos escuchado, de que te sacan el líquido de las rodillas, de que te van a inyectar, es totalmente falso. Yo lo viví en el hospital, yo lo viví. Y de verdad, a mí, al día de hoy, las rodillas me duelen. ¿Por qué? Porque este virus no sabemos, es un virus nuevo que no sabemos qué tanto te afecta. Yo me acabo de tomar una tomografía, fui a ver a un neumólogo y me dice, el 10%, solo el 10% tiene secuelas en tus pulmones. Me dice, pues muchas felicidades. La verdad, hay muchos pacientes que tienen todavía más dañado, un 30, un 40%. Y yo le doy la gloria a Dios, le digo, el 10% no es nada. Tenemos 2 pulmones. Muchas personas viven con un solo pulmón, muchas personas viven con un solo riñón. Y a mí me está dando la oportunidad de tener mis 2 pulmones con un 90%. Digo, gloria a Dios. Camino. Y hoy ya camino más. Hoy ya me canso menos. Me sigo cansando, pero ya es menos. Lo que ahorita me cuesta mucho más trabajo es subir escaleras. Pero lo demás ya lo hago. Sí, no sé si tengas alguna otra pregunta. Pues yo creo que para todos los que nos están viendo y cuando vayan a ver este video, yo lo que queremos es que, como yo les decía la vez pasada, es que él iba a dar su testimonio. Y vaya que testimonio. Y lo más importante es que asistan, que busquen ayuda. Y la idea de presentar estos utensilios que deben de tener todo, ya todo el mundo lo debe tener en casa, ¿verdad, compadre? Porque son ya esenciales estos utensilios. Estos aparatos o equipos de diagnóstico ya son vitales, así como los signos vitales. O sea, ¿con qué me checo mis signos vitales? Por eso se les llama signos vitales, porque son signos de vida. ¿Cómo sé qué temperatura tengo? Ya hoy ya no se vale que tocarlo con la mano. Ah, sí, tienes 30 y tal. Le digo, no, hombre, de verdad que admiro a esas personas que tienen el termómetro en la mano. No, si tienes fiebre. No, no tienes fiebre. No, necesitamos un aparato, un utensilio que nos ayude a checar temperatura. Un oxímetro, por ejemplo, el oxímetro, ahorita mi saturación tiene ya 93, 94. Entonces, ahí voy, o sea, ya estoy bien. Cuando a mí me bajaba todavía hace una semana 85, 87. Ahorita estoy ya en 93. Entonces es muy importante su oxímetro y su termómetro. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la temperatura hay un proceso infeccioso, no nada más sube la temperatura por subir. Cuando la oxigenación baja también tenemos un problema respiratorio, por eso se llama SARS, que es un síndrome agudo respiratorio severo. Entonces afecta principalmente al sistema respiratorio. Por eso tenemos que estarnos checando nuestra saturación de oxígeno para ver cuánto oxígeno está llegando a nuestros pulmones. Que es ahí donde se hace el intercambio en los alveolos, ¿sí? El dióxido de carbono por oxígeno. Entonces necesitamos saber cuánto oxígeno tenemos, cuánto oxígeno está llegando a nuestros órganos. Compadrito, pues yo le doy gracias a Dios por tu vida y también agradecerte que gracias a tu ayuda, pues mi padre ya salió, mi mamá ya salió y yo, pues ya, como tú dices, no al 100 todavía, pero ya voy, ya me siento mejor, ya la llevo. Gracias, compadre, por la ayuda y bueno, y me gustaría tener otra invitación que hacerte, compadre, porque me gustaría que habláramos de los inicios del SAT. Me ha dado Dios esta oportunidad de conocer toda la República. Cuando a mí me contratan, me dice, ¿qué te gustaría? Yo les dije, conocer primero toda la República. He tenido la fortuna de viajar a otros países, por la gloria de Dios. Pero fíjense, ese día, cuando el día 28, no se me olvida, el día 28, cuando dicen el primer caso en México. Yo estaba en ese estado de la República donde mencionan el primer caso, después el segundo en la Ciudad de México. O el primero en la Ciudad de México y el segundo en el estado que yo estaba. No les digo el estado para que no se espanten. Y después estaba hospedado este paciente ahí en un hotel y la gente salía
y le gritaba, desbarráncate, te vamos a quemar, y ya muérete. O sea, y les digo, esta enfermedad ya vive con nosotros y no sabemos que el día de mañana tú puedes ser una persona infectada. Perdón que te interrumpa ese punto, compadre, y qué bueno que lo toques. Hay mucha gente que se está enfermando del COVID-19 y le da pena decirlo. Y yo les decía, pues, que no tengan pena, porque eso es una enfermedad, como lo acabas de anunciar ahorita. Es una enfermedad que ya vive con nosotros. De hecho, estudios recientes han demostrado que el virus ya vive en el aire. ¿Por qué? Porque el aire ya está tan contaminado, así como está contaminado de muchos contaminantes, como lo es el smog, así nosotros. Si hay muchas personas infectadas, cuando nosotros hablamos, ahorita que estamos hablando, nosotros producimos un vapor y ese vapor lo dejamos en el aire. Ese vapor es como la neblina, se queda suspendida en el aire, puede quedar hasta 3 horas. Entonces una persona enferma habla, estornuda, tose, ya dejó el virus en el aire. Por lo tanto, debemos de tomar las medidas necesarias. Nuestro lavado de manos, nuestros cuidados, nuestro cambio de ropa cuando yo llegue a casa, ¿sí? Y nuestro cubrebocas. Principalmente, aquella persona que sabe que ya tiene este virus, no tiene que salir para nada de su casa. Yo estuve más de un mes en casa. Entonces yo sí les invito a que tengamos conciencia, porque muchos jóvenes tienen este virus. Mi hijo fue también una persona asintomática, ¿sí? Y entonces estas personas llevan el virus a personas, por ejemplo, que tienen ya una enfermedad crónica, como hipertensión, diabetes. Y entonces esas personas son las más afectadas. Les digo, en el hospital donde yo estuve, personas adultas con diabetes controlada, eso sí, salieron antes que yo. Entonces es una rotunda mentira que están matando a los viejitos. Es totalmente falso. Yo le agradezco a Dios que me dio esta oportunidad de ver, de vivirlo, todo lo que se está viviendo en los hospitales. Bueno, en este hospital al menos fue así. En otros hospitales desconozco, pero lo que me ha contado mi hijo y mi esposa, que no están matando gente. Y de verdad mi esposa también sufre mucho cuando un paciente muere. Compadre, pues ahí está la invitación para que pues, solamente nos hables un poquito más del historial de esta enfermedad y también de tus viajes, compadre. ¿Ok? Así es que la invitación está abierta, compadre, y muchas gracias. Gracias porque pues pudimos sacar este compromiso, esta promesa que ya había dicho que iba a venir, compadre. Esta invitación, de hecho, ya me la habían hecho desde hace mucho tiempo, pero les digo, yo vivo con ese miedo y yo veía nublado, lloviendo, yo no salía. Cierto. Yo no salía. ¿Sí? Entonces hoy me cuido mucho mi salud. Y entonces por eso es que hasta el día de hoy estamos aquí, pero ya lo logramos. Y aclaramos algo. Usamos cubrebocas, pero como no nos oíamos bien, por eso no. Se lo quite y estamos aquí a una distancia, que es lo que la norma nos autoriza y aquí lo estamos haciendo. Y pues gracias al Señor por esta oportunidad y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal porque va a haber muchos más videos de más información y también música y todo para darle la gloria a Dios porque nos ha dado esta nueva oportunidad, compadre. Es una nueva oportunidad. Es una nueva que de verdad muchos ya no tuvieron esta bendición. Gracias, Señor. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias y